Bueno, vamos a tener un estudio hoy sobre el Evangelio de Juan. El miércoles pasado hicimos una lectura sinóptica y una lectura en armonía de los cuatro evangelios sobre la multiplicación de los panes y de los peces y hablamos de algunos conceptos. Y hablamos un poquito el miércoles pasado y el miércoles anterior sobre el concepto mesiánico de los judíos del primer siglo. Algo de eso mencionamos, hablamos también de lo que se llama el secreto mesiánico, porque Jesús no quería que se supiera que él era el Mesías, o no quería que se supiera que él era el Hijo de Dios. Entonces, él explícitamente muchas veces a las personas que sanaba o a las personas que participaban de algún milagro les decía, andá y no le digas a nadie lo que pasó. Eso forma parte de lo que se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque el judío del primer siglo tenía un mal entendimiento de lo que era el Mesías. Vamos a trabajar sobre esa idea esta noche y vamos a hablar sobre el colapso de la campaña evangélica de Jesús en Galilea. Jesús había establecido como su base operativa la provincia de Galilea, de la ciudad de Capernaum. Lo vemos ahí enseñando y predicando en las sinagogas de los pueblos aledaños. Lo veíamos el miércoles pasado, que mucha gente seguía a Jesús. De hecho, ¿cuál era la cantidad de la cual hablábamos el miércoles pasado? 10.000, 5.000 hombres, mínimo. 5.000. Claro, 5.000 hombres. Entonces, y los comentaristas hablan entre 10.000 y 15.000 personas en total que seguían a Jesús, que lo querían escuchar. De hecho, Jesús muchas veces, o como pasó en ese momento, tenía que pararse en una barca y hablar desde el agua, porque estaba toda la gente ocupando el terreno, más allá de que era una estrategia también de comunicación, porque dicen los estudiosos, el mar, la superficie del mar, eh, accionaba acústicamente y permitía que la voz entonces se distribuyera mejor entre los Tenía su oyentes. plataforma ahí. Tenía ahí, no le hacía falta parlantes, nada. Sí, Ah, pues anfiteatro. Pero bueno, lo cierto es que mucha gente lo seguía a Jesús, se estaba haciendo muy popular, muy conocido, y vamos a ver cómo todo eso colapsa ahora, cómo Juan nos transmite la gran decepción de las personas, cómo estos miles que le seguían, de repente le queda un puñadito de personas. Vamos a ver por qué es eso, qué es lo que ocurre, y cuál es el desafío que les da Jesús, que hace que se precipite ese colapso de los seguidores de Jesús. Tratando de entender también cuál es el desafío que tenemos nosotros de seguir a Jesús hoy. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos o que enfrentamos a la hora de seguir a Jesús en nuestra fe? Vamos a ir a Juan capítulo 6. 15:44. Yo tengo una Biblia diferente acá, así que no sé qué página es. 15:44. Vamos a ver el versículo 22. La gente busca a Jesús. Sí, vamos a leer del 22 hasta el 26. ¿Quién se anima a leer? Del 22 al 26. Leo. Dale. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos que habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, llegaste. Jesús les respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan
y quedaron satisfechos. Muy bien, vamos a ver hasta ahí porque la, la escritura o el relato de Juan nos revela cuáles eran las motivaciones que hacían que las personas lo siguieran. Había mucha gente que lo seguía, miles de personas, y vemos que a Jesús lo siguen no por las señales que Jesús venía haciendo, que entre paréntesis la palabra señal es una palabra importante para el Evangelio de Juan. Juan no va a hablar tanto de milagros, sino como señales, es decir, eventos que apuntan hacia un lugar o hacia una verdad. Entonces, cada cosa que hacía Jesús tenía un propósito, por eso es una señal. ¿Se entiende esto? Muy bien. Como para explicar un poquito la palabra de señal. Eh, entonces, Juan acá en estos versículos lo que nos está diciendo es, hay mucha gente que seguía a Jesús, pero las motivaciones por las cuales seguían a Jesús no eran las correctas. No. Estaban malinterpretando a Jesús o lo estaban utilizando de una manera mercantilista en el sentido de intercambio. Yo doy algo para obtener algo a cambio. Entonces estaban utilizando a Jesús para obtener comida, sanidad, liberación. Esto ya lo hemos hablado otros miércoles. Y Jesús los confronta con esta verdad y les dice en el versículo 26, me buscan porque comieron del pan y se saciaron. ¿Eh? Y a partir del versículo 27 al versículo 29, va a haber un llamado de Jesús al cual nosotros tenemos que prestar atención. Dice el versículo 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Fíjense la pregunta del versículo 28. ¿Hay algo que les llama la atención? Le preguntó entonces, ¿qué podrían hacer ellos para tener ese acercamiento con él? Bien. ¿Qué es lo distintivo de esa pregunta? ¿Qué Yo- tenemos que hacer? hay una cuestión, yo recién les mencionaba esta cuestión materialista o mercantilista, ¿no? Eh, hacer algo para obtener algo a cambio. Esto es un concepto del judío del primer siglo y de muchos creyentes hoy que está muy vivo. Estaba muy vivo en ese momento, está muy vivo ahora. La cuestión de hacer algo para lograr algo de parte de Dios. La respuesta de Jesús es bien clara y concisa. Esta es la obra de Dios, que crean que Él me ha enviado. ¿Eh? Que crean en el que Él ha enviado, o sea, que crean en Jesús. No les está hablando de una obra, no tienen que ir caminando a ningún lado, no tienen que cumplir con ningún ritual, simplemente tienen que tener fe, tienen que creer. Hay un intercambio de Jesús con ellos, con los seguidores. No hay un intercambio. Justamente los De seguidores lo que palabras. proponen eso, proponen un intercambio, decinos qué hacer para cumplir con la obra de Dios. Jesús le dice, no tienen que hacer nada, No. tienen que creer que Él me envió. Entonces, ahí, cuando vemos el texto de manera global o de manera amplia, sin focalizarnos tanto en los pasajes, vemos que acá comienza a decaer la relación de Jesús con sus seguidores, porque los confronta con el tipo de pensamiento que ellos tienen. Ellos tienen una imagen del Mesías, que lo vamos a ver ahora antes de seguir avanzando con Juan, donde ellos están esperando un rey gobernante, un líder militar y político. Vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento para ver la idea que tenían ellos. Vamos a ver el Salmo 2. Salmo, ¿cómo se dice? ¿Salmo 2 o Salmos capítulo 2? Ah, una discusión. Salmo número 1, número 2. Número 2. ¿No? O es el libro de los Salmos capítulo 2. No, nadie sabe muy bien, porque algunas Biblias dice Salmo y otras Biblias dice Salmos.
Así que se las tiré a propósito. Algunos son estos. Bien, pero si nos fijamos ahí, el Salmo número 2, yo tengo acá por título, por ejemplo, el reino del ungido de Jehová. Mm. ¿Es el mismo? No, el Señor dice acá. Bueno, está bien, no hay ningún problema. El reino del ungido. Cuando leemos el Salmo número 2, o el capítulo 2 del libro de los Salmos, está hablando de alguien que va a regir con vara de hierro, alguien que va a regir con mucha firmeza. Eh, por ejemplo, vamos a leer el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esta es la idea del Mesías que esperaban los judíos, ¿no? Alguien que viniera a destruir a los enemigos. Israel para esta época está rodeado de enemigos, ¿eh? Tiene enemigos por todos lados, sobre todo el gran imperio romano. ¿Mm? Vamos a ver otro pasaje donde nos habla de un Mesías que es un libertador nacional. Vamos a ver Isaías, por ejemplo, capítulo 11. Cualquier pregunta que tengan o consulta, paramos y la hacemos, ¿eh? Isaías capítulo 11, del versículo 1 al versículo 10, vamos a ver. ¿Quién lo tiene? Del 1 al 11. Perdón, del 1 al 10. 32. Una vara saldrá del tronco de Yesé, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito. El becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Cuando llegue ese día sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Yesed, la cual se plantará como estandarte de las naciones y su habitación será gloriosa. Cuando llegue ese día, sucederá que el Señor levantará una vez más su mano para recobrar el remanente de un pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopías, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Gracias, Lidia. Versículo 1 y el versículo 10 nos hablan del tronco de, dice así esa versión, Tronco de Sí. Yesé. de Yesé. Acá esta versión dice, Acá dice la raíz. en el 1 dice tronco y en el Ah. 10 sí dice raíz. Perdón. ¿De quién es ese Yesé? Es la primera vez que lo... ¿No es Dios? No, es Isaí. ¿Quién es Isaí?
¿Se acuerdan? Isaí es el padre de David. ¿Eh? Y Dios había hecho un pacto con David. ¿Qué pacto había hecho Dios con David? ¿Qué le había prometido Dios a David? Que de su linaje iban a salir siempre reyes. Que siempre iba a estar el trono de Israel, siempre iba a haber un descendiente de David. Entonces, lo que está hablando acá el profeta dice, del linaje de Isaí, que es el padre de David, es decir, del linaje de David, se va a levantar un rey que va a regir a todas las naciones y va a reinar el país con justicia. Y utiliza ahí un montón de imágenes muy hermosas. Eh, pero está hablando de un líder nacional, alguien que sale de los propios lomos del pueblo de Israel. Entonces, pasajes como este, junto con Zacarías o con Daniel, inspiraron la idea, el concepto del judío de que ellos eran el pueblo más mejor. ¿Se entiende, no? El más Somos mejor. los mejores. Somos los mejores. Nosotros somos los que vamos a reinar sobre la tierra. Dios va a mandar el Mesías y ese Mesías le va a sacar la careta a todos y va a reinar sobre todos los pueblos. Por eso, como dice el versículo 11, termina hablando de que va a juntar el remanente que ande por ahí distribuido de diferentes países, porque lo que importa acá es el sentimiento nacional de Israel, ¿cómo decir? El sentido de pertenencia nacional, porque de ahí, de este nacionalismo, va a salir el Mesías que va a gobernar. Esto es lo que así funciona la cabeza del judío del primer siglo. Y vamos a ver un aspecto más del Mesías como restaurador de Israel. Esta vez vamos a hablar vamos a Miqueas. Miqueas capítulo 5. Si quieren pueden pasar la página de Miqueas. 1339. Miqueas 5, de 2 al 5 vamos a leer. Donde nos va a hablar de un líder que es restaurador. Un líder que es como un San Martín, viene a ser. ¿Quién puede leer del versículo 2 al versículo 5? Ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Le arrancan a mejor. Perdón. El versículo Ah, Raquel 3. 5, 2. Tú, Belén Éfrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y Él será nuestra paz. Si los asirios vienen a nuestra tierra y pisotean nuestros palacios, levantaremos contra ellos 7 pastores y 8 hombres prominentes. 8 hombres prominentes. Bien, vamos a leer hasta ahí. Gracias, Flor. Pasajes también que encontramos en Ezequiel y encontramos en Amós nos hablan que la figura del Mesías es la figura también de un libertador. Entonces, juntamos todos estos conceptos, hay profecías que venían anticipando. Estamos hablando de profetas de 600, 700, 800 años antes de Jesús. Estas lecturas que hacemos son de varios cientos de años antes que Jesús apareciera. Entonces, si ustedes se acuerdan, había un ciclo que cumplía el pueblo de Israel en el libro de los jueces. ¿Se acuerdan de ese ciclo? Era un ciclo de desobediencia. Después de la desobediencia venía un ciclo de servidumbre ante pueblos de alrededor.
venía un tiempo de clamor, después del tiempo de clamor venía la liberación, después de la liberación venía el costumbrismo y otra vez se repetía, ¿no? Acá nos encontramos en el primer siglo, nos encontramos en una etapa de este gran ciclo donde el pueblo está clamando por un libertador. Viene de 400 años de silencio. Hace 400 años que Dios no levantaba un profeta. ¿Eh? El último había sido Malaquías, el último profeta de Dios se había levantado hacía 400 años antes. Entonces, el pueblo estaba muy expectante de que pudiera aparecer el Mesías. Había mucha efervescencia dentro del pueblo judío en esta época. Entonces tienen esta idea como muy fresca de un Mesías que tiene que venir a liberarlos, un Mesías que tiene que venir a liderarlos políticamente. Entonces, cuando se enfrentan con Jesús, ellos quieren sumar a Jesús a ese idealismo nacionalista que tienen y Jesús pone distancia. Cuando les pone distancia se comienza a, a detonar la relación que había entre ellos. Los seguidores de Jesús comienzan a cuestionar a Jesús y en uno de los pasajes que veíamos el miércoles pasado de Juan, le dicen, bueno, pero ¿cuál es la señal que vos das? ¿No? Después de todas las moverte señales, señal para seguirte. claro, ¿no? Después de todas las señales que Jesús había hecho y todo eso, le seguían pidiendo una señal. Y Jesús, ahora sí volvemos al Evangelio de Juan, y Jesús redobla la apuesta. Es decir, vienen a Jesús y le mojan la oreja. Vemos ahí el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Eh? Y Jesús redobla la apuesta y dice algo que los va a escandalizar a ellos. Versículo, a ver. 32. 32. No, vale, más adelante. Ah, Mm. yo soy el pan de vida. A ver. 38 también. Versículo 41. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esas afirmaciones de Jesús junto con decir que él era el pan que descendió del cielo, escandalizaron a los judíos, porque los judíos lo veían a él como una persona que tenía un liderazgo, que tenía una ascendencia sobre la gente, pero de ninguna manera consideraban que Jesús era Dios, por ejemplo. Ellos no entendían, por ejemplo, Isaías 53, que Isaías 53, ¿de qué nos habla? Nos habla del siervo sufriente. No entendían que el siervo o el Mesías tuviera este rol pasivo dentro de la liberación de Israel. Entonces, para ellos decir, para un momentito, Él nos está diciendo que descendió del cielo, sin embargo, nosotros conocemos a Él, conocemos a sus padres. En otros pasajes que hemos estudiado acá decían, conocemos a sus hermanos. ¿Cómo se acuerdan, no? Cuando visita a Nazaret y no puede hacer milagros. Y Jesús no solamente les va a decir esto, que Él es el pan del cielo, sino que le va a decir, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Una nota al pie hago. La palabra griega, si no le trajere, este trajere, es interesante la palabra en el original porque habla, es un vocablo que incluye el concepto de ser arrastrado. Es muy interesante, un día podemos hacer un estudio de esta palabra porque tiene la intención de decir, si el Padre no te arrastra hasta Jesús, vos no podés venir. Es decir, nuestra situación, no me quiero ir por las ramas, pero nuestra situación del pecado es tan profunda en nuestro ser
que estamos totalmente imposibilitados e incapaces de llegar a Dios y necesitamos que el Padre nos arrastre a Jesús para poder venir a Él. El concepto que encierra esta palabra. Pero Jesús no solamente les dice eso, sino que además lo que le va a decir Jesús es que tienen que comer de Él. Versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Versículo 54, perdón, 53, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no van a tener vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre sí mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Todo esto en un contexto de ebullición, ¿no? Jesús les habla, y lo entienden de esta manera, les habla de canibalismo, comer su carne, beber su sangre, y acá comienzan a discutir entre ellos, entre los seguidores de Jesús, y los discípulos les van a decir, versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eh, y la respuesta de Jesús dice, ¿esto los ofende? Eh, pues que si vienen al Hijo del Hombre, subir donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne por nada aprovecha, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y les dijo, por eso les digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Como que no creía lo que Jesús le decía. No, básicamente era porque había intereses encontrados. Ellos esperaban de Jesús que Jesús actuara de una manera diferente a la que venía actuando. Todo bien mientras Jesús respondiera a sus oraciones, les diera pan, les diera alimento, sanara sus enfermedades. Pero cuando Jesús los confronta con la palabra y les dice, usted lo que tienen que hacer es creer en mí, creer en que Dios me envió, creer en que yo vengo del Padre, cuando los confronta con eso, los discípulos comienzan a dudar de Jesús y lo abandonan. ¿Dudan de qué? Dudan de la propia idea que ellos tenían de la identidad de Mesías. Que no era para tanto en sus ideas de lo que podía hacer Jesús. No se relacionaba con lo que ellos pensaban o lo que ellos esperaban de Jesús. Se ven frustrados. Se ven frustrados. Ellos esperaban alguien que hablara de otra manera, ¿no? Que hablara de comer su carne, de ser partícipe de su sangre, de beber su sangre, cuando claramente acá está hablando Jesús de algo figurado, ¿eh? No está hablando literalmente de comer su carne y beber su sangre. Eh, Son figurativos. es figurativo. Utiliza, por ejemplo, el ejemplo de Moisés en el desierto, diciendo, ustedes comieron el maná en el desierto que les daba Moisés. Yo soy el pan que ustedes necesitan. Muchas veces ponemos a Moisés como un tipo de Jesús, una tipología de Jesús, el libertador, el que los va a llevar adelante. Acá Jesús se corre de esa tipología y dice, yo no soy como Moisés, yo soy superior a Moisés, yo soy el pan de vida, yo no soy el mediador. Moisés actuaba como un mediador entre el pueblo y Dios para proveerle al pueblo. Jesús no, Jesús dice, yo soy la solución, yo no soy la herramienta, yo no soy el mediador, yo soy la solución que ustedes necesitan y tienen que participar de mí. Entonces, esto los escandaliza, choca con sus propias ideas, choca con sus propios conceptos y muchos de los discípulos que lo venían siguiendo los dejan de seguir. Esto lo ven los comentaristas como una debacle, como una gran caída del ministerio de Galilea de Jesús,
obviamente controlado todo por Jesús, no es un fracaso, lo que está pasando a Jesús, pero sí vemos cómo Jesús separa y al pan pan y al vino vino, y aclara, si ustedes me siguen tiene que ser por los motivos correctos. Y le dio oportunidad, también le dijo hasta a los 12, le dijo, ¿ustedes también quieren ir? Pueden irse. Claro, ahora les hace esta pregunta. eh, Versículo 67. Dice, ¿quieren irse también ustedes? Y ahí las palabras fascinantes de Pedro que dice, ¿a quién vamos a ir si vos tenés palabra de vida eterna? ¿Eh? Eh, y el versículo 70 que dice, ¿no los he escogido yo a ustedes, los 12, y uno de ustedes es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Acá entre paréntesis, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Jesús ya conocía cuáles eran las intenciones de Judas Iscariote antes que Judas pudiera cometer cualquier cosa. Él ya lo sabía. Pero ahí está el desafío también para sus discípulos. Los discípulos no salían indemnes de todo esto. Ellos también debían reconsiderar por qué estaban siguiendo a Jesús. Si era muy fuerte esto, Jesús le estaba planteando que debían participar de él en todas las cosas, entonces más vale les convenía irse y no seguir a Jesús por motivos equivocados. ¿Sí? Entonces la pregunta también está para nosotros. ¿Qué cosas a lo mejor nos están llevando a Jesús, a seguir a Jesús por motivos cerrados y equivocados? ¿Qué cuestiones de la vida pueden llegar a confundirnos y hacernos creer de que Jesús nos debe algo o que Jesús tiene que darnos esto o lo otro? Considerar dentro nuestro por qué estamos siguiendo a Jesús, porque no tenemos otra cosa que hacer, porque es una tradición familiar, porque, no sé, me gusta venir a la iglesia, o realmente porque tenemos comunión con Él. Porque esta es la causa. Esto es lo que quiere decir comer su sangre y beber su sangre, tener comunión con Él. Hablando desde lo espiritual, tener comunión con Él. Y la causa por la cual deberíamos seguir a Jesús es esa, porque queremos tener comunión con Él, queremos conocerle más. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo estos últimos párrafos que vos leíste, Sí. pienso que como que Jesús hizo una profecía de lo que iba a hacer después de que él ascendiera a los cielos, ¿no? O sea que de alguna manera nosotros íbamos a tener un sacramento en la Santa Cena y que vamos a recordar comiendo su carne Ujú. metafóricamente y tomando su sangre metafóricamente. Eso que nunca lo había pensado de esa manera, es un pasaje conocido, pero Sí. nunca lo había visto así, ¿no? Y que por supuesto, para los judíos esto era canibalismo, cosa espantosa. Estaba prohibido por la ley de Moisés comer carne humana. ¿Eh? Yo pienso que si nosotros nosotros tenemos el diario del lunes, tenemos de punta a punta. Si hubiéramos estado en el lugar de ellos, No se escandaliza. nos hubiéramos escandalizado de la misma manera, Sí. porque nosotros sabemos que es comer la carne de la sangre, que es compartir la Santa Cena, sabemos de qué está hablando Jesús porque ya sabemos toda la historia, pero ellos fue muy difícil para ellos, aún para los que estaban ahí, los 12, esos 3 años, no sé cuántos años hayan pasado ahí, desde que dijo esto, desde que empezó su caminata Jesús, pero para la gente que necesitaba un libertador o que la gente de fe, digamos, de buena fe, no los escribas ni los sacerdotes que eran así manipuladores y inconvenientes, sino la gente de fe, era difícil para ellos escuchar eso. Aún para nosotros ahora saber por qué lo seguimos. Vos nos decís ahora, ¿por qué lo seguimos a Jesús? Y también es difícil decirlo, y eso que tenemos toda la Biblia para estudiarlo. Esas preguntas son cruciales para ahora nosotros, imagino para ellos tremendo. Bueno, polémico cuando le dice lo del pan, ¿no? Que le dicen,
Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Dios dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero el que come mi carne Mm. Sí. jamás morirá, que bebe mi sangre. Entonces hay que acomodar la idea, ¿no? De que ese pan en realidad lo que les plantea, Claro. en cuestión de lo que está diciendo vos, y bueno, en una perspectiva en el momento. ¿Qué está hablando este hombre? Claro. Para mí el 30 también es un versículo bastante duro, ¿no? Cuando es el pueblo, ¿no? Es decir, las personas que estaban ahí le dijeron entonces, pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Mm. ¿Qué es lo que haces? O sea, así Dios hizo lo que hizo, Jesús hizo lo que hizo. Igual la gente no le creyó, porque cuando llegó el momento, dijeron crucifícale. O sea, por más que él resucitó a Lázaro, por más que él alimentó a los 5.000, por más que él dio vista a los ciegos, es decir, cuanto misterio hizo Jesús en esos 30 años, 3 años, a ellos no les bastó. Cuando llegó el momento, fue como que no hubieran visto absolutamente nada. Hay la intervención del poder también. Estaban totalmente cegados, o sea, tenían una idea tan entre comillas, del Antiguo Testamento, ¿no? Tan de esa movida de Abraham, de Moisés, que no podían entender, estaban ciegos, ni más ni menos, ciegos espiritualmente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho a los discípulos también les cuesta entender todo eso. Pedro es uno de los que expresa esa falta de entendimiento y llega a reprender a Jesús cuando Jesús les dice que va a ser arrestado, que tiene que entregarse. Pedro le dice, no, que no te pase esto. Yo te voy a defender, yo te voy a seguir a donde vos tenga que ir, yo voy a estar con vos. Entonces, ni siquiera los discípulos entendieron un montón de cosas que recién les llegan a comprender después de que Jesús resucita, después de Pentecostés. Después del Espíritu Santo. Es ahí donde les cierran un montón de cosas y son cosas que las entienden. Y de hecho después reciben revelación porque muchos de esos discípulos después escriben evangelios o escriben cartas y nos explican las cosas que hoy tienen una explicación para nosotros. Pero sí es un desafío, sigue estando el desafío para nosotros, el tema de la fe en Jesús, de por qué seguimos a Jesús, qué significa creer en Jesús, qué significa creerle a Él y cómo nos desafía nuestra vida el seguir sus enseñanzas. Creer en Jesús es seguir sus enseñanzas, ¿no? Entonces, cómo nos desafía también en nuestra vida el seguir esas enseñanzas porque por naturaleza somos contrarios a esas enseñanzas de Jesús. Entonces, el tener paciencia, el tener templanza, el saber esperar en el Señor, el saber aceptar algunas circunstancias que nos suceden, desafían nuestra fe. Porque hacemos juicio de valores, empezando de dónde salió Jesús, del nacimiento, pobre, Ujú. los padres, y después cuando él empezó. Así. ¿Este es un bocho o se está dando manija? Porque seguramente muchos seguidores pensaban, dijo el carpintero que pues agarrar el serrucho y sabe cortar una madera, pero de lo que está hablando, ¿qué hacemos? Si los mismos seguidores que estuvo tiempo vio cosas, algunos cuando le habló de esto, muchos dijo, bueno, vamos la bolsita al hombro y nos vamos a otro lado. Ujú. Y sigue para nosotros. ¿Está de acuerdo con lo que dice esto? ¿O empezar a murmurar? Bueno, también es interesante el versículo 71, ¿no? Que le dice, Jesús le respondió, ¿acaso yo no los he escogido a ustedes los 12? Y uno de ustedes es un diablo. Y después dice, se refería a Jesús a Judas Iscariote, que era el que lo iba a entregar, ¿no? Y entonces esto también es tremendo, ¿no? Porque acá la palabra nos dice exactamente que Dios, Jesús, sabe todo, o sea, que está todo revelado. Y a veces nosotros es como que nos falta la fe para creer en las promesas y tener esa confianza de decir, bueno, no importa, está todo oscuro, pero no importa, yo al final Mm. voy a encontrar la luz de Jesús. Yo tengo que atravesar esa oscuridad,
porque yo creo que si Él me dice que ahí lo voy a encontrar, ahí Él va a estar. Y bueno, eso pasa como decís vos, porque es parte de nuestra naturaleza humana, la duda, el miedo, el ir para atrás, vamos, por ahí en un momento muy valiente vamos para adelante, y por ahí ante la primera que nos dice, sacobachamos, ¿no? Y no sale la impronta que por ahí tendríamos que tener. Después por ahí nos arrepentimos, como le pasó a Pedro, etcétera, Mm. etcétera, ¿no? Decir, ay, pero ¿cómo yo hice esto? Pero ahí vamos, ¿no? Vamos así como un poquito para adelante y un poquito para atrás en esta cosa cotidiana de la vida que es muy difícil de Sí. transitar. Jesús siguió adelante sabiendo que tenía un Judas, porque él ya sabía esa situación. Pero él siguió adelante sabiendo que le iban a Sí, es un traicionar. discípulo después. Bueno, pero Judas era uno de los 12, era un amigo, era alguien que él mismo llama. Ah, Mojaba el pan con él, claro, comían juntos, con el mismo plato, exactamente. Yo creo que seguimos a Jesús porque fuimos elegidos para seguirlo. Porque acá dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. O sea, la elección incondicional que nos fue dada vida nueva Ujú. de- para creer en Él. Yo creo que va por ahí. Bien, bien, muy buen concepto ese, ¿eh? ¿Mm? Está muy bien, ¿qué opinan? Nadie viene a mí. Totalmente. O el pasaje ese del buen pastor. Mis ovejas son mías, soy yo el mimoso. ¿Quién me las puede quitar? Si el Padre me las dio. Lo que dijo Febo. Bien. Pero sí, todo, como dice Lidia, a veces es difícil las adversidades de la vida, nos entran dudas. Es difícil. Tenemos que pasar pruebas muy duras a veces. Mm, ok. Mi oveja escucha mi voz y me conoce y viene, me sigue. Sí, sí. Santi, ¿se te ocurre algo? No. Te escuchando. ¿No? También uno se olvida del momento donde el Señor te dice, yo te conozco del vientre de tu madre. Hay un propósito en tu vida para conmigo. Mm, la palabra muchas veces dice que tenemos que volver al primer amor, ¿no? Ese primer amor es ese momento en donde el Espíritu Santo nos quiebra en nuestra humanidad y es como que sin ver, vemos la gloria de Dios manifestada dentro nuestro porque es un antes y un después, es un rompimiento interior de nuestra naturaleza humana y donde nos vemos desnudos en todo nuestro pecado, ¿no? Y esa conciencia que nos ingresa en ese momento, donde tenemos ese encuentro con Jesús, donde podemos entender que realmente somos pecadores y que todo lo que hemos recibido es un regalo de Dios, pero que a Él, el precio que Él le costó. Y entonces ese momento de nuestra vida es como, es una ligazón que el Espíritu Santo trabaja el resto de nuestra existencia, en donde vamos y volvemos, para volver a aventar el fueguito y que ninguno se pierda, como dijo Karim. Entonces un transitar así, ¿no? Con muchas luchas y con momentos en donde nuevamente nos quebramos delante del Señor y sos, sos el yo soy realmente, ujú. ¿no? No hay hijo, no hay riqueza, no hay viaje, no hay nada que pueda darme esa sensación de gozo interior que no puedo explicar, que me da el estar en tu presencia. Bueno, a lo mejor una buena práctica para evitar estos obstáculos que a veces nos trae la fe es examinarnos a nosotros mismos y es evitar nuestras expectativas humanas. Es decir, muchas veces esperamos que Dios haga ciertas cosas en nosotros, a nuestra manera, en nuestros tiempos, que creo que le ocurrió al pueblo de Israel durante toda su historia, es siempre reclamarle cosas a Dios, esperando que obre como obraba anteriormente. Eh, Nos vamos de ese primer amor, nos corremos de ese eje y hacemos de Dios un genio de la lámpara mágica.
que tiene que darnos lo que nosotros necesitamos. Entonces, a veces generamos como ciertas expectativas sobre Dios cuando lo único que Dios nos dice es, yo soy todo lo que necesitas. ¿Eh? Un poco esto que decía Lili recién, tener avivado ese fueguito por quién es Dios y no por lo que Él puede ofrecernos o puede darnos. Entonces, evaluar nuestras expectativas. ¿Quién es Dios? Ah, ¿qué imagen de Dios tengo? ¿Qué imagen de Jesús tengo en mi mente? ¿Se condice con las escrituras o es una imagen que construí yo de Jesús? ¿Eh? Eh, Tener la correcta imagen, una imagen correcta, bíblica, en la mente, eso se construye a medida que vamos leyendo la palabra y el Espíritu Santo va obrando a través de esa palabra en nosotros. Cari. Sí, igual creo que en el 80-90% de los casos es lo que dice Lili, nos pasa eso, nos vamos, volvemos, pero realmente hay elegidos que viven toda su vida en ese primer amor y no se van nunca. Pero bueno, yo tengo un ejemplo, pero no porque es mi papá. Le doy gracias a Dios porque puedo ver a través de él que lo eligió y mi papá siempre se mantuvo en ese amor. En ese primer amor, en ese enamoramiento, como decís vos, y por más que Dios te dé, él sigue ahí, firme. Por ahí, bueno, él dice que Dios no lo maquilló bien, que por ahí a veces está un poco amargado, pero más allá de lo que yo le agradezco a Dios, porque yo lo veo en él nada más, es que yo puedo ver que existe, que realmente alguien está siempre ahí en el primer amor. Yo lo veo. Me da como un poquito como de esa envidia sana. Yo me voy, vuelvo. Pero bueno. Chicos, sobre este pasaje, ¿algo más? Estoy retrotrayendo cuando Jesús entró en escena, cuando los escribas y demás cosas le preguntaban si él era el enviado de Dios, y a él ni corto ni perezoso le dijo, ¿usted qué piensa? ¿Quién soy yo? Pues Hugo le preguntó si él verdaderamente es el enviado. Le dijo, ¿usted qué piensan? Él no le dijo nada, yo soy. Más adelante dijo, yo soy, quién soy. Pero los demás tenía, qué sé yo, que quería saber si qué era él, si era un enviado o era alguien que sabía más que ellos. Y Jesús no se dio a conocer quién es. Preguntaba así, ¿y ustedes qué creen que soy? Bueno, por ahí podemos terminar con esa pregunta de decir, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿No? Si Jesús te preguntara hoy, ¿quién soy yo para vos? ¿Qué pensás que soy? ¿Quién pensás que soy? ¿Qué tipo de respuesta le darías? ¿Eh? ¿O qué respuesta estamos dando con nuestro comportamiento? Porque nuestras acciones también hablan de lo que pensamos. ¿Tenés alguna duda Sí. de mí que me diga? Según las escrituras, uno hace lo que piensa. ¿Eh? Por eso la palabra nos llama a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. Entonces, podemos cerrar con esa pregunta. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Eh? Como para hacer una autorreflexión. ¿Les parece bien? Cerramos paréntesis. Cerramos ahí el paréntesis grande y vamos a dedicarnos entonces a un tiempo de oración.